ustedes pueden generar cualquier tipo de pregunta a través del chat y la vamos a abordar, tratar de abordarla justo en el momento en que ustedes la están haciendo, ¿no? Y pues bueno, yo, la arquitecta Mónica ya había participado en un webinar. Ella es pues nuestra directora, codirectora de Luma, Proyectos Sostenibles. De alguna manera, ella tiene bajo su mando, bajo su equipo, su talento, bajo su visión, toda el área de Luma en la parte arquitectónica. Como saben, yo traigo la parte de urbanismo, yo soy urbanista, la arquitecta es la que lidera esa área, esa parte. Y pues agradecerle, Moni, porque nos permites y nos preparaste un webinar muy interesante. Aparte de ser una extraordinaria arquitecta, pues una gran amiga y colaboradora del despacho. Gracias. Gracias por esto. Y pues te dejo que saludes a todos antes de comenzar. Hola, buenos días a todos. Tardes ya. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí con un webinar. Ahorita, en este tiempo, se exponenciaron los webinars. Me parece interesante la dinámica que se dio de manera virtual, en donde podemos compartir y aprender de los demás. Y entonces, pues aquí estamos, con la intención de compartir. Gracias. Perfecto. Pues bien, pues vamos dándole comienzo. Son las 12:03 y pues vamos comenzando, ¿no? El día de hoy les vamos a traer un caso de éxito que desarrollamos aquí en Guadalajara, de un proyecto muy bonito que está que se ha venido consolidando en los últimos meses. Nosotros este proyecto lo desarrollamos hace como 2 años, tal vez un poco más, ¿no? No, unos 2 años lo desarrollamos, ¿verdad, Moni, en el despacho? 2 años y medio más o menos. 2 años y medio más o menos. Y bueno, este proyecto ya tiene una urbanización, pues, yo consideraría al 80% urbanizado. Consta de 3 torres habitacionales y la tercera no se alcanza a ver ahí en el render, pues son 3 torres habitacionales, de las cuales la primera, que es la del lado izquierdo, ya está totalmente construida, y la segunda torre, que es la del lado derecho, va en sus niveles iniciales. Y lo estamos tomando como un caso de éxito porque este proyecto, desde el punto de vista arquitectónico, tuvo varios retos que cubrir, ¿no? Es un caso muy interesante en donde se lograron eficiencias considerablemente magníficas, una cantidad importante de viviendas, obviamente todo respetando la normatividad y aspectos ambientales y sociales, por supuesto. Ustedes saben que nosotros no hacemos ningún proyecto que no cubra estas condiciones. Y bueno, es un caso de éxito muy bonito que les hemos preparado. Hoy nos vamos a centrar no en la parte tanto urbanística, que también tiene una esencia urbanística muy fuerte este proyecto, pero nos vamos a centrar en la parte del diseño arquitectónico, ¿no? De cómo logramos el diseño arquitectónico muy eficiente en este proyecto y todas las condiciones que ya conocemos, ¿no? Que vamos a ir comentando poco a poco. Y para ello vamos a irnos a la primera lámina, que tiene que ver con el programa arquitectónico, ¿no? Y aquí no se trata de un webinar de dar no es un webinar de cómo funciona un programa arquitectónico, no lo es. Pero creo que es importante centrarnos en él, porque en términos generales, pues todos podemos entender y comprender pues, la categoría ambiental, las diferentes categorías o las diferentes fases que tiene un programa arquitectónico, los cuales vamos a abordar de una forma muy rápida. Pero sobre todo nos queremos concentrar en 2 categorías que sobre todo han tomado mucha fuerza de un tiempo para acá, pero que cada día se afianzan más,
y es la categoría financiera y la categoría comercial. Inicialmente no entendemos el programa arquitectónico en este sentido y catalogamos estas categorías, esta fase financiera o esta parte financiera y comercial se considera dentro de la concepción del proyecto de una forma separada al programa arquitectónico en algunos de los casos, no digo en todos, pero en muchos de los casos sí se considera de esta forma. Y aquí es donde tenemos un problema muy fuerte, porque el día de hoy, cabe mencionar que al día de hoy el desarrollo de la vivienda vertical va a seguir su curso, no con la misma pujanza, pues por lo que estamos viviendo ahora con la nueva pandemia, pero se va a concentrar mayoritariamente en vivienda de rebasando los 2 millones de pesos, inclusive 800, 900 mil pesos y 2 millones de pesos, un poquito más. Ese mercado es el que va a tomar muchísima fuerza en temas de vivienda vertical, porque las condiciones económicas del país, de nuestro país y de los diferentes estados, han catalogado y a nivel nacional han catalogado que la vivienda de 2 millones de pesos hacia arriba es un proyecto de características muy especulativas. Es decir, estos proyectos de 4 millones, 5 millones, 8 millones por departamento o más millones, van a tener un desplazamiento muy reducido. Entonces, todas las empresas inmobiliarias se están reorientando mayoritariamente en vivienda de clase media y media residencial, en términos verticales. Y el componente o la categoría financiera, la introducción de la categoría financiera dentro del programa arquitectónico es fundamental. Y la fase, el entendimiento comercial en términos de lo que el mercado requiere como producto inmobiliario. Es sustancialmente, es muy importante. Con el respeto de todos los niveles de arquitectura que se hace, pero desde un punto de vista muy personal, es más difícil y más complejo resolver un proyecto o un producto inmobiliario en términos de costo, de diseño, de eficiencia, de calidad de vida, proyectos inmobiliarios o proyectos arquitectónicos que están dentro de esta categoría de 2 millones de pesos. ¿Por qué? Los números desde el punto de vista financiero son tan cerrados, es decir, no te dan margen, no te dan chance, ¿sí? Tienes que saber leer perfectamente cómo financieramente el proyecto, qué te permite financieramente el proyecto, desde la cantidad de metros cuadrados construibles, desde la cantidad de circulaciones, ductos, todo esto, todas estas instalaciones, el sótano, ya sea sótano, sea estacionamiento a nivel, toda esta parte la tenemos que entender muy bien y tenemos que compactar a su mínima expresión funcional. Esto es porque, de forma contraria, cada metro que se salga digamos, cada metro que desperdiciemos en estas categorías que acabo de señalar, va a venir a restarle eficiencia dicho de otra manera, o visto de otro punto de vista, va a venir a restarle un espacio que se lo puedes entregar ya sea a la vivienda, a las amenidades o a un conjunto de elementos que te permitan tener un desarrollo más óptimo en cuanto a la calidad de vida de las personas que van a vivir allí. En esos términos, el aspecto comercial también es muy importante hoy día, porque de alguna manera, y aquí no me voy a meter tanto, voy a dejar que la arquitecta lo comente al final, es el webinar que ella nos va a entregar, pero la parte comercial va a venir, es como una calcomanía, una huella digital del concepto que ese mercado meta específicamente va a venir demandando. Pero bueno, esto solamente es una pequeña introducción de hacia dónde va el webinar. Obviamente vamos a hablar de muchas cosas más y pues en este momento les doy la palabra a la arquitecta Mónica Menchor.
Gracias. Buenas tardes para los que se vienen integrando, que vienen conectándose. Yo voy a empezar por el principio. Al final, el webinar se llama ¿Cómo diseñar una torre de vivienda? Entonces, iniciamos, como bien lo dice David. Es que la webinar ahora es así. Con el, perdón, como que se abrió un micrófono. Iniciamos con el programa arquitectónico. Creo que la mayoría sabemos de qué trata un programa arquitectónico, pero bueno, es una guía que se hace antes de iniciar cualquier proyecto, llámese de vivienda comercial, industrial, pero para el caso que nos atañe es una lista, es una guía también que nos ayudará a iniciar con nuestro proyecto. Para ir elaborando esta guía, yo me hago algunas preguntas y en la medida en la que se van solucionando las respuestas, pues vamos alimentando este programa. La primera pregunta es ¿qué? ¿Qué es lo que voy a diseñar? Bueno, ya sabemos que es una torre habitacional, pero una entrevista con nuestro cliente va a ayudarnos a conocer datos clave que vamos a extraer del modelo financiero del que hablaba, que comentabas, David. Y estos puntos que nos van a ayudar a nosotros como arquitectos a iniciar, bueno, van a ser el número de viviendas a proyectar, número de departamentos, los metros cuadrados que estima el cliente que pueda llevar cada departamento, cuántas torres, si va a ser un conjunto habitacional, si vamos a hablar si es una torre o varias. Son datos que nos ayudan, incluso también el modelo financiero nos proporciona un dato importante que es el costo al que nuestro cliente quiere salir a la venta con cada departamento, que es el tema que tocaba David. Pero trasladando esa información a la arquitectura, a nosotros nos es de mucha utilidad porque esto ya nos da una idea, un panorama general, previo, de cuáles son los materiales que podemos utilizar, hacia dónde vamos a ir encaminando nuestro proyecto. La segunda pregunta es ¿para quién? ¿Para quién vamos a diseñar? Si son familias, si son, aunque sean departamentos habitacionales, pues no puede ser para estudiantes. ¿Cuál es nuestro cliente? Nuestro cliente o más bien nuestro usuario final. ¿Qué edades tiene? Si son familias, entre qué edades, hábitos y también poder adquisitivo. O sea, tenemos que conocer todo del usuario final al que vamos a diseñar la torre habitacional para conocer sus necesidades y entonces poder ofrecer soluciones para ellos con el diseño. Otra pregunta que tenemos que contestarnos y para ir alimentando el programa arquitectónico es ¿en dónde? Tenemos que conocer bien el predio, sus orientaciones, si tiene restricciones naturales, no sé, vientos dominantes, morfología, topografía, conexiones, toda la información que podamos obtener a nivel urbano, pues también nos alimenta, pues nos va dando información. Otra pregunta para el programa arquitectónico sería el cómo. Pero para el cómo tenemos dos vertientes. Una que es la legislativa, todas las normas que van a regir a nuestro proyecto, restricciones frontales, posteriores, alturas máximas permitidas, COS, CUS. Esa es una parte del cómo que tenemos que tener como bien presente en nuestro programa arquitectónico. Y el otro cómo ya es tu conocimiento del diseño, como
tu parte creativa. Para esta parte creativa hay preguntas que podemos hacernos, pero tenemos que hacernos la pregunta adecuada para poder responderla y entonces darle solución a cada espacio. Al final, el programa arquitectónico te pone a pensar en cuáles son las necesidades espaciales de tu usuario final. Entonces, la arquitectura son espacios llenos que cargan información, llenos de información. Son espacios informados. Entonces, en la medida en la que nosotros vayamos adquiriendo toda esta información, vamos a poder ir dando soluciones o respuestas a las necesidades del usuario final, de las viviendas. En esa medida se va formando el programa arquitectónico y al final todo se va alineando. Otro tema que íbamos a tocar aquí era sobre o lo que seguiría para diseñar una torre habitacional. Sería cómo elegir un sistema constructivo, el sistema constructivo para la torre. Si me permites, Moni, Sí. antes de que continúes con el tema del sistema constructivo, yo quisiera comentar o abundar un poquito en el tema de la normatividad. Okay. Yo quisiera decirles una situación que se está presentando, que se está gestando en este momento, en el entendimiento de la reglamentación. Obviamente en algunos estados va más evolucionado que en otros, pero yo les quiero compartir esto que es muy importante porque justamente en este momento se está gestando. Y es lo siguiente. La ley de asentamientos humanos que se reformó recientemente hace unos meses, de alguna manera, junto con todos los nuevos lineamientos de lo que es hacer ciudad o la nueva ciudad o el nuevo urbanismo de hasta dónde queremos llegar como sociedad mexicana, está poniendo en evidencia y está colocando que, digámoslo así, las diferentes densidades de vivienda que cada estado tiene reglamentada o cada ciudad tiene reglamentada, están viniendo a ser términos de referencia. Me refiero más que densidades, las diferentes tipologías de vivienda. Para el caso de Jalisco entendemos como H1, H2, H3. En otros estados son otro tipo de categorías, pero están empezando a ser términos de referencia. Lo que realmente está dominando el tema es la densidad. Y esto es porque México como tal, a lo que quiere llegar es a ciudades más compactas, pero con una mixtura y una combinación de diferentes tipologías de vivienda para enriquecer la interacción en términos de sociedad, de cómo nos movemos como sociedad. Y entonces, aquí está, entonces, si no vamos a tener instrumentos regulativos o normativos tan, digámoslo así, tan estrictos como antes los teníamos, ¿qué es a donde nos va a llevar o qué es a donde estamos evolucionando como sociedad? Es que mientras que el proyecto, desde el punto de vista ambiental, no tenga repercusiones negativas, sino más bien positivas para el contexto, que desde el punto de vista social, el proyecto le aporte o venga y beneficie a su entorno social inmediato y por supuesto a la gente que va a habitar allí. Que los instrumentos normativos poco a poco se están flexibilizando, cubra los lineamientos generales y en términos de infraestructura, el proyecto quepa en ese lugar, o sea, en términos de agua, de drenaje, aspectos de movilidad, que no venga y altere de forma negativa el contexto. Prácticamente muchísimos de los aspectos de reglamentación están siendo maleables. Como ya les dije, este es un proceso evolutivo que se está,
que ya está y que está evolucionando de poco en poco en las diferentes ciudades de México. Pero este es un tema bien interesante. Les quiero comentar a todos porque nos va a permitir llegar y evolucionar a esquemas de arquitectura vertical y de una composición urbanística muchísimo más flexible. Y esto es un tema bien interesante porque justamente viene y engrana y encaja en esas respuestas del cómo, de cómo la arquitecta Mónica nos lo acaba de decir. ¿Cómo voy a integrarme? ¿Cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a construir? ¿Cómo lo voy a gestar? ¿Cómo me voy a conceptualizar, ¿no? Entonces, nada más era un pequeño paréntesis para comentar esto y que ustedes sepan que la línea ya va para allá y nadie lo va a detener porque viene desde los tratados internacionales. Sí, es un tema súper interesante, qué bueno que lo tocas, pero sí, es una realidad, las ciudades se están verticalizando, el modelo de ciudad dormitorio, donde se construían los fraccionamientos a las orillas de la ciudad y esto ocasionaba traslados muy largos y nada más así, se iba a dormir, literal, la escuela de los niños cerca de con la mamá, el trabajo en el centro, todas las actividades concentradas, bien concentradas, y entonces yo creo que estas situaciones es lo que ha hecho que las ciudades empiecen a verticalizarse, pero sí, esa es una realidad, para allá vamos. ¿Verdad? Entonces, continuando con el diseño, cómo diseñar una torre habitacional, un tema importante es elegir adecuadamente el sistema constructivo. Escuchamos varias opiniones sobre... Perdón, no sé qué fue eso. Escuchamos varias opiniones sobre los diferentes sistemas constructivos. En realidad no hay buenos sistemas constructivos o malos sistemas constructivos o buenos materiales o malos materiales. Yo creo que el buen desempeño de cada sistema constructivo depende de que sepas en dónde utilizarlo y cómo utilizarlo, del criterio que tenga el arquitecto para elegir el sistema constructivo adecuado para su proyecto. ¿Cómo te formas ese criterio? Bueno, pues conociendo los materiales, los sistemas constructivos, sus características generales. Hablando, por ejemplo, del concreto, sabemos cuáles son las cualidades del concreto. El concreto es un material súper resistente al fuego, es un material durable, es un material higiénico, es un material resistente al agua, pero tiene otras características. Sabes que si utilizas concreto, por lo general van a ser estructuras más voluminosas, más pesadas, el concreto tiene poca resistencia a la tensión, y no aísla el frío. Esta pudiera ser una ventaja o no, dependiendo del lugar geográfico en donde se ubica tu proyecto. Hablando del acero, pues sabemos que el acero es un material súper ligero, que te permite estructuras más esbeltas, te ahorra espacio, no sé, puedes ensamblar fácilmente otros tipos de materiales ligeros a tu fachada, pero no es muy recomendable para cargar estructuras muy, muy pesadas. Sin embargo, puedes utilizarlo no sé, en terrenos que tengan poca capacidad de carga. Tiene poca o menos resistencia a la compresión, a diferencia del concreto. Es menos resistente al fuego que el concreto. Así, o sea, vas conociendo las características generales de cada material
y esto te va formando un criterio en dónde utilizar qué material. Entonces, según en donde esté tu proyecto, pues vas a investigar qué tan accesible es el material que quieres utilizar en tu obra, si tienes mano de obra calificada, o acceso a mano de obra calificada, y ahorita se me fue un poquito la idea, pero les voy a decir otra cosa, pero bueno, en realidad es eso, conocer los materiales, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, y en base a esto, esto te va a dar un criterio para elegir el material y el sistema constructivo adecuado para tu proyecto. Y de eso va a depender el buen desempeño del mismo. Sabemos que para proyectos muy, muy grandes, los prefabricados, en la medida en la que utilices los prefabricados, te va a generar ahorros. No es lo mismo hacer N cantidad de elementos iguales que hacer la misma cantidad de elementos distintos. Entonces, para las torres habitacionales, sí, la prefabricación creo que es un tema súper acertado, porque vas a generarle ahorros a tu cliente y en esta medida vas haciendo más eficiente cada proyecto. Aquí hay una pregunta, perdón, Sí. disculpa, no, si quieres terminar, pero ahorita en cuanto termines, hay una pregunta que nos está haciendo Carlos Pacheco. Ok. Sabemos que con nuestro proyecto sabemos que para los envolventes, para los elementos más importantes o de mayor relevancia, pues vamos a utilizar materiales más resistentes, más fuertes. Sin embargo, habrá componentes en nuestra torre que sean secundarios y en los que podamos utilizar un material más ligero y que se instale más rápido. Por ejemplo, hablando de muros tapón, por ejemplo. Tiene cantidad de muros tapón, bueno, ¿cómo podemos conseguir eficiencia? Pues con materiales más ligeros y pensando desde la parte en la que estamos conceptualizando, que puedan construirse de manera muy, muy rápida, porque al final, en la construcción, cualquier tipo de construcción, tiempo es igual a dinero. Entonces, así vamos buscando eficiencias desde la parte conceptual hasta la parte constructiva del proyecto. Bueno, si quieres, dime la pregunta. Esa era la idea. Okay. Hay una pregunta muy interesante, hay una pregunta muy, muy interesante, dos preguntas ya muy interesantes que nos están haciendo. También Absalón Antonio, ahorita le contestamos. La de Carlos Pacheco es que con el tema de la situación actual que estamos viviendo con la salud y todos estos aspectos de la pandemia, cabe mencionar que para Jalisco ya hay pandemias combinadas, es decir, ya hay casos de coronavirus con dengue. O sea, ahí en el despacho lo bautizamos como coronadengue, que cómicamente se escucha, pero realmente es algo muy preocupante. Pero ya hay casos. ¿Cuáles serían las medidas que se puedan llevar a cabo, las medidas adicionales o acciones adicionales para espacios confinados como estos, ¿no? Y yo quisiera aquí dar una pequeña introducción antes de cederte la palabra. Definitivamente, Carlos, en este momento ya está en proceso de desarrollo, sobre todo una investigación que hice el día de antier, justamente de estos temas. En Dinamarca y en los Países Bajos ya hay una empresa que está empezando a desarrollar materiales que poco a poco se van a ir extendiendo, ya que termine el proceso de desarrollo, están empezando a manejar materiales que tienen características que se puedan colocar en la vivienda, pero que tengan condiciones de sanidad, inclusive unos tienen chips integrados para detectar si hay algún tipo de bacteria, cosas de este tipo, algo ya muy sofisticado, más enfocado a las viviendas inteligentes, a esta cultura smart de las viviendas. Porque este tipo de materiales sí existen, pero los vemos colocados en hospitales y ya sabemos, ¿no? O sea, no son materiales bonitos, no son materiales
que de alguna manera te den cierta calidez, están hechos para lo que son, ¿no? Y entonces ya existen algunas empresas que hoy día están gestando nuevos materiales para utilizarlos dentro de la vivienda, como superficies, eh, pinturas, molduras y cosas de este tipo que van a tener condiciones o que nos van a poder brindar que la tecnología con la que están desarrolladas nos van a poder tener mayores condiciones de sanidad, ¿sí? Ahorita, ¿qué es lo que podemos hacer en lo que esa tecnología llega? Y aquí me voy a ir un poquito al tema histórico. El tema de las pandemias ha venido a regular o a dictar reglas de cómo vivimos siempre, 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 siempre. Por eso se tuvo que crear en 1930 la Carta de Atenas, ¿no? Porque la Carta de Atenas obedece mucho al resultado de lo que las pandemias provocaron, sobre todo en la época medieval, ¿no? La peste negra y cosas de ese tipo. Entonces, ahorita, en este momento, yo te puedo decir que en lo que esa tecnología constructiva llega a México y es asequible para todos los niveles de vivienda, porque por supuesto que esta tecnología va a ser va a privilegiar en un inicio la vivienda de alto costo, que son los que van a poder pagar esta tecnología. Lo que pudiéramos retomar, y ese sería un tema a lo mejor de otro webinar que con todo gusto lo podemos dar, es cómo los vanos en ventanas, cómo el asoleamiento, eh, cómo la ventilación, probablemente las circulaciones verticales definitivamente tienen que estar totalmente con asolamiento natural, con ventilación natural. Cómo tratar de que dentro del entendimiento del concepto arquitectónico plasmado desde el proyecto, desde el programa arquitectónico, cómo puedes crear un cierto nivel de sanidad en tu proyecto para que entonces sí lo puedas ofrecer o sí lo puedas presumir como un proyecto que tiene o que a través de algunos estudios ya hay programas de computación que te pueden medir con toda precisión cuánta ventilación, cuánta iluminación, dimensionar los espacios mínimos, ya no a que te quepa la gente, sino que por ejemplo, un pasillo o un lobby, ¿sí? O este espacio donde todo el mundo tenemos que estar en el elevador, o sea, dimensionar los espacios para que entonces tengas ciertas condiciones de distancia, ¿no? Es muy interesante tu pregunta, pero bueno, esa es una forma en cómo podemos empezar, ¿no? A verlo. No sé si quieras comentar algo, Moni. Sí, la verdad es que el diseño es mágico. Con diseño se puede lograr muchísimas cosas. Solo se trata el diseño se trata de irse haciendo las preguntas adecuadas y de irlas respondiendo adecuadamente, también de darles respuesta acertada. En la medida en la que vayamos preguntándonos, o nos hagamos preguntas para resolver necesidades de sanidad, de habitabilidad, de funcionalidad, de estética, y las vayamos resolviendo, vamos como alineando todo para que sea funcional. Entonces, eso que comentas de las pandemias, pues sí, o sea, son respuestas a necesidades. Entonces, lo que va demandándote la sociedad es para lo que va a seguir dándole respuesta. Ya tendríamos que preguntarnos si nuestra vivienda tiene los espacios adecuados para funcionar en la actualidad. En realidad tal vez lejos de ir evolucionando la vivienda, solo hemos hecho más pequeños los espacios, pero siguen siendo los mismos. Sigue habiendo un comedor, pero más pequeño, siguen habiendo habitaciones más pequeñas, la sala. Entonces yo creo que tenemos que ir ya evolucionando la vivienda para que funcione en todos los aspectos para las personas que la habitan.
A lo mejor, o sea, un ejemplo, a lo mejor el comedor ya no es tan necesario porque ya no es como como que todos coman a la misma hora, ¿no? O sea, ya en una familia, primero hay diferentes modelos de familia y en una familia las personas ya suelen comer a diferente hora, pero sí, por ejemplo, ya requieren un espacio para trabajar. Entonces, como ir priorizando los espacios de acuerdo a las necesidades de las personas, haciendo la vivienda más flexible, yo creo que esa es la respuesta, pues. Y hablando de departamentos habitacionales, en donde no diseñas una vivienda para una familia, sino diseñas 300 viviendas para 300 familias, pues en esa medida tiene que ser flexible, ¿no? Porque tiene que ser funcional para todos, no nada más para una. Entonces ahí está el reto. Pero yo creo que es así, sí hay ecotecnias y hay materiales que nos van a ayudar, pero en tanto podemos hacer muchísimo con el diseño. Yo creo que por ahí va. Okay. Vamos a contestar así rápido otras 3 preguntas para que no se nos acumulen. Okay. Por ahí hay una pregunta de qué opinan del Celucreto y Murotec y Block en los interiores de la vivienda. Me gustaría pasar esta pregunta más adelantito porque vamos a hablar de ello. Y luego hay otra pregunta que nos hace Alejandro Yoki sobre el tema de impacto cero de la zona metropolitana de Guadalajara. Dice, ¿qué sugerimos para las construcciones de edificación vertical? Aquí yo daré una opinión muy rápida. Pues simplemente digo, el impacto cero es una normatividad y la opinión que a mí me merece este tema es bueno. O sea, qué bueno que esta normatividad ha agarrado fuerza en términos del impacto cero en temas hidráulicos. Esto es porque voy a dejar que pase aquí una persona, está un poco ruido. Bueno, el impacto cero creo que es una forma ambientalmente muy responsable de manejar el tema hidráulico. Porque si tú, o sea, definitivamente un predio en breña tiene una capacidad de absorción. Y una vez que tú le pones una edificación arriba, esa capacidad de absorción del suelo de lluvia se pierde. Entonces, al momento en que tú generas un vaso de retención o alguna infraestructura de infiltración, te estás siendo responsable con el medio ambiente, es decir, no le estás heredando a alguien más esa responsabilidad, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es una muy buena norma. El impacto cero yo lo aplaudo, porque cada proyecto se tiene que hacer responsable, desde el punto de vista de la responsabilidad, cada proyecto se tiene que hacer responsable del manejo del agua o de las consecuencias de una edificación que tenga que traer al contexto urbano. Entonces yo creo que es muy bueno y la forma de resolverlo es muy fácil. O sea, tú creas un tanque de retención o de detención o con capacidad de infiltración y tan se acabó, ¿no? Bueno, también tienes que hacer una planta de tratamiento, podrías hacer una planta de tratamiento para tratar las aguas y cierta cantidad la puedes destinar a riego de tus propias áreas verdes y otros la canalizas a los mantos freáticos, ¿no? Pero tenemos que entender o sea, de verdad nos tiene que caer el 20 de que ya no solo no tenemos que quitarle a la naturaleza, sino que tenemos que aportarle. O sea, ya no nada más se trata de no quitarle, sino de aportarle. O sea, ya llegamos a ese punto, pues, desde hace mucho, pero como que ya lo estamos está cayendo el 20. Y eso es muy bueno. La verdad que es muy bueno. Muy bueno. Ok, hay que continuarle con la presentación porque hay bastantes preguntas, pero los vamos a ir resolviendo enseguida. Ok, hablando de un caso de éxito o de un ejemplo, por así decirlo, vamos a analizar este proyecto de manera muy rápida. Se establecieron 2 columnas de ejes de rendimiento para esta torre. Va dirigida hacia personas, familias pequeñas, con hijos pequeños, entre bebés hasta
2 años y, o sea, son 2 clientes y familias con jóvenes, pero familias pequeñas, 4 integrantes máximo. Entonces aquí los ejes de rendimiento estaban en áreas y en tiempos. Las áreas, bueno, habría que hacer muy, ¿cómo podría decirlo? Muy funcionales las áreas de circulación vertical y horizontal, pero dejar también solo las necesarias. Para el área vendible se estableció una área de amenidad en planta baja y también el área habitable, porcentajes que habría que cubrirse. Y para los servicios, en áreas de servicio, bueno, los ductos de instalación y el área de mantenimiento. Ahorita los desglosamos, esto es solo de manera general. Y otro eje de rendimiento era el tiempo. Entonces, para el tiempo habría que elegirse un sistema constructivo adecuado y instalaciones, el tiempo de ejecución de las instalaciones y de los acabados. En la medida en la que vamos pensando en cada una de estas partes y las vamos alineando, vamos resolviendo nuestra torre, pero también vamos creando ejes de rendimiento efectivos. De manera general, para las circulaciones horizontales, en general, esta es una torre que tiene 14 niveles y tiene 4 prototipos distintos de 2 recámaras y de 3. Y es una torre que está, que es simétrica, está espejeada. La parte amarilla es la superficie vendible. Conseguimos un 82.35% de área vendible. La parte que se ve de rojo es la circulación horizontal en cada nivel, que es la necesaria. La circulación vertical está en un color como marrón y de color lila o rosa están las áreas de servicio. Las áreas de servicio incluyen los ductos y estos están de manera general centralizados para que las instalaciones sean equidistantes en todos los departamentos y podamos generar ahorros, hablando de la torre en general, de cada nivel, generar ahorros en el tendido de las instalaciones. Bueno, para las circulaciones horizontales y verticales, o hablando solo de circulaciones, estas se hicieron equidistantes para cada departamento, al igual que los ductos, pero hablando de las instalaciones, se hace de forma muy regular para no desperdiciar áreas que luego no podamos utilizar. Es una forma regular, sencilla y sobre todo funcional. Esta parte es la que necesita ser muy funcional. Entonces da acceso a 8 departamentos, son 8 departamentos por nivel. Da acceso a las instalaciones, que además, a los ductos de instalaciones generales, que además está muy bien porque el área o la parte de mantenimiento se facilita. También esta parte hay que pensarla. Cuando se diseña una torre hay que pensar en el futuro, también, ¿no? En el mantenimiento que tendrá la misma y en las complicaciones que pueda generarle a las personas que ahí la habiten. Entonces, pensando en el mantenimiento que habrá de dársele a las instalaciones, se ubican en las partes de la circulación horizontal, muy accesibles. Este es el área vendible. Es el área, bueno, aquí tenemos una gráfica de área vendible, en donde el área habitacional es el 80.87%, el 17.75% es el resto, que son las circulaciones que acabamos de ver, los ductos de instalación, que ahorita vamos a ver,
Y el 1.48 es el área de balcones, que no se utilizó en todos los departamentos, pero sí en algunos, para plusvalizar unos sobre otros y para generar también movimiento en la fachada. Es una torre de 119 departamentos. Y el departamento más pequeño es de 64 metros cuadrados y el más grande es de 85 metros cuadrados. ¿Me permites hacer una pequeña intervención? Sí, claro. Bueno, aquí este tema de los porcentajes, yo quisiera que lo visualizaran desde el siguiente enfoque. Y eso es lo que hablábamos al inicio. En la medida desde el programa arquitectónico o desde la concepción del proyecto, desde el diseño del proyecto, ustedes compacten todas las áreas de circulaciones verticales, horizontales, los ductos de instalaciones. En esa misma medida van a generar ahorros que se van directamente al presupuesto. Y ese ahorro del presupuesto lo pueden convertir. Yo utilizo mucho esta palabra, cómo convertimos o cómo redireccionamos los recursos financieros de un proyecto para trasladarlos en otra cosa, que puede ser algunos elementos en fachada para darle una volumetría más interesante al proyecto, para que a lo mejor ciertos espacios dentro de la vivienda no se perciban tan apretados, sobre todo en lo relacionado con cuartos de servicio, o a veces los baños los sacrificamos bastante, o algunas circulaciones de espacios de día los sacrificamos bastante, closet, cosas de ese tipo, sobre todo que es todo un reto eso. O para que ese pequeño o mucho porcentaje económico lo podamos utilizar en algunos otros aspectos, como lo es la pregunta que nos hacía Carlos Pacheco, en la utilización de materiales que tengan un nivel de sanidad de acuerdo a la nueva realidad que estamos viendo por el COVID. Es decir, cómo empiezo a implementar materiales o acabados, ¿sí? Acabados, sobre todo acabados que me den un nivel umbral, un umbral muchísimo más elevado en temas de sanidad, ¿no? Nada más era la intervención. Por eso quisimos colocar estas láminas y la importancia de que compactemos estas áreas en donde funcionalmente no se sacrifiquen. O sea, funcionalmente tienen que estar óptimas, pero no más. No más. Este tipo de productos de vivienda no nos permite irnos hacia otro lado. Sí, ese comentario es muy acertado. Porque en este tipo de producto sí son las superficies mínimas funcionales, no menos, no más, solo las justas. Entonces, sí se trata de analizar la forma en la que consumas menos área en circulaciones, pero que funcione perfecto, que no ocasione ninguna como alguna complejidad a las personas que habitan en la torre, pero sí son las justas, yo no diría las mínimas, las justas necesarias, nada más. Esta torre tiene 4 prototipos y lo rescatable de aquí, o lo que o sea, son departamentos, pero lo interesante es cómo se lograron los rendimientos al interior de la torre, ya no en lo general, sino en lo particular, en cada una. Bueno, todas tienen un concepto abierto en el área de día, que le integra sala, comedor, y incluidos cocina, que también es un área de servicio, pero se concentraron todas las áreas que requerían alguna instalación hidráulica o sanitaria. Esto, al concentrarlas en el diseño, nos ahorra muchísimo en instalaciones, generando muros húmedos o sea, en donde das servicio
a una parte, a un lado del muro y a la otra en diferentes usos, pero en la medida en la que vamos concentrando estas áreas, vamos generando ahorro en las instalaciones. En el prototipo A tenemos, tenemos concentrado un baño, este, el área de lavado y la cocina. Entonces, esta parte de arriba, la que parece más robusta, es nuestro ducto. Entonces, concentrar las áreas que requieren una instalación similar en espacios, o sea, los espacios que requieren una instalación similar, nos genera ahorros y podemos ubicar los ductos para ese departamento de una manera muy estratégica en la que le damos salida y al final se va como alineando todo, pero lo que comentaba al principio son espacios que ya tienen una información, que ya están cargados de información. Entonces, esta información nos la da todo el programa arquitectónico, toda la investigación previa que hacemos. Y entonces cuando empezamos a trazar líneas, sabemos hacia dónde queremos llegar, dónde vamos a conseguir los rendimientos, qué le vamos a ofrecer al usuario final, hacia dónde vamos a orientar nuestros espacios. Pero de eso se trata, pues también de utilizar utilizar muchísimo el sentido común y el conocimiento que tengamos sobre el diseño en cada espacio que diseñemos para una torre habitacional. Entonces así, bueno, podemos ir avanzando a cada departamento, pero son las generalidades del diseño que nos ayudaron o en las que conseguimos, en las que pudimos conseguir pues mayores rendimientos, ahorros. En el prototipo más pequeño, por ejemplo, 0 pasillos. Al tratarse del departamento más pequeño, lo que queríamos era de que a pesar de que fuera el más pequeño se percibiera amplio. Entonces, es el prototipo D de 64 metros cuadrados, en donde no tenemos ningún pasillo, el área de día la tenemos al centro y de ahí esa nos distribuye al núcleo de noche, que se dividió en 2 para darle cabida al área de día, pero con esto se logró pues espacios más generosos. El área que se iba a utilizar en algún pasillo, bueno, esa superficie se integra al área de día y por eso puede percibirse más holgado el espacio, pero igual sin descuidar la parte esta de los ahorros en las instalaciones, en donde se concentra la mayor cantidad de espacios con instalaciones especiales para generar ahorro en los tendidos. Esas son como claves o como criterios que podemos utilizar para generar ahorros en con mayores rendimientos en una torre habitacional. ¿Me permites comentar algo así rápido? Sí, claro. Y aprovechando que estamos aquí viendo los prototipos, por aquí nos comenta, atendiendo la pregunta o el comentario de Absalón, nos preguntaba qué opinamos sobre el Celucreto, Murotec, Block y Block en los interiores de las viviendas. Yo quiero interpretar que su pregunta va relacionado en cuanto a cómo podemos combinar los diferentes materiales, pero no nomás desde el punto de vista constructivo. Quisiera llevar su pregunta, sino también desde el punto de vista espacial. Desde mi punto de vista es un hecho que a la gente todavía le cuesta trabajo convivir en el interior de los departamentos, sobre todo con muros de algún tipo de material prefabricado, o que se perciba que los sonidos se escuchan o cosas de esta naturaleza, ¿no? Como lo que también viene siendo la tabla roca o cuestiones de esta naturaleza. Yo considero, desde un punto de vista muy personal,
que es un tema que se tiene que ponderar muy bien desde el punto de vista del mercado. Si bien es cierto, bueno, y también los vendedores de los proyectos inmobiliarios tienen que saber sensibilizar o entender, y tenemos que descubrir de forma anticipada qué es lo que el mercado está pidiendo o qué es lo que la nueva realidad nos está pidiendo. Si estamos hablando de crear espacios más flexibles en la vivienda o que puedan transformarse o evolucionar de acuerdo a las nuevas realidades que se vayan planteando, necesitamos una vivienda más flexible. Y si necesitamos una vivienda más flexible, entonces necesitamos colocar materiales que de alguna manera puedan modificar el espacio interior. Regresar al tema de un poco de las plantas libres pudiera ser una solución, porque déjenme les comento que el origen de la planta libre tenía, y de estos vanos tan amplios que marcó todo el movimiento moderno de la arquitectura, tenía que ver justamente con una medida arquitectónica que venía a atender el problema de las pandemias del pasado. Sí, es decir, porque se visualizaba que sobre todo la peste negra y cosas de este tipo, en lugares iluminados y ventilados, el virus se propagaba menos, ¿no? Entonces vino a marcar un antes y un después en el movimiento moderno de la arquitectura. Y bueno, para no salirme mucho el tema, el comentario es que si vamos a plantear una arquitectura mucho más flexible, tendremos que plantear elementos constructivos que nos permitan tener esa flexibilidad, ¿verdad? Esa flexibilidad. No sé tú qué opinas al respecto. Bueno. Sí, claro que sí. En la medida en la que hacemos, y también lo comentaba en un inicio, bueno, no, cuando hablamos sobre el sistema constructivo, la elección del sistema constructivo, en la medida en la que usemos los prefabricados vamos a generar también ahorros, pero también podemos generar espacios mucho más flexibles, y hablábamos de que, por ejemplo, en esta torre son 119 departamentos, donde hay 119 familias que sí, es cierto, tienen un perfil, pero que son completamente diferentes, que piensan diferentes, que tienen necesidades a lo mejor sí similares, pero que en donde al final su departamento tiene que darle respuesta a sus necesidades. Entonces, en la medida en la que se generen espacios más flexibles, pues creo que la calidad de vida de las personas puede mejorar. En donde puedas quitar un muro cuando ya no lo quieras y volverlo a poner cuando lo necesites, dividir un espacio, ampliar otro, pero vas moldeando tu vivienda a tu necesidad, y sobre todo en esto hablando de la verticalización de la ciudad, en donde tienes un espacio limitado, pero está padre que al interior tú puedas moldear tu vivienda a como la vas necesitando. Yo creo que de eso se trata, pues. Entonces, bienvenidos los materiales prefabricados. Desde mi punto de vista, sí habría que cambiar un poquito la cultura, pero también hay que analizar al usuario final. Creo que pudieran ya estar un poco más familiarizados con la tecnología en los materiales, pero sí, yo creo que son bienvenidos todos los prefabricados, ¿no? Más ahora, porque la problemática social es la que rige el entendimiento o la concepción arquitectónica. Probablemente antes de la pandemia, tú le decías a una familia o le presentabas un proyecto en donde tuviera muros a lo mejor de material o de algún material más rígido, con algún manejo acústico, cosas de esta naturaleza, y a sabiendas de que ya no lo puedes mover, y le pudiera hacer más sentido o tendría más aceptación que alguno otro, ¿no? No quise que no lo vayan a comprar ni nada, porque pues, al final los proyectos ahí están y se han vendido. Y ahora que
Pero ahora en un escenario en donde tú le muestres a una familia, en donde su espacio es más flexible, en donde un cierto estudio, hoy día es un estudio, el día de mañana es un pequeño gimnasio, un lugar para hacer ejercicio, y después de un tiempo que ya no tengas que hacer home office, probablemente sea una ampliación de tu sala, o sea una ampliación de tu recámara, o simplemente sea una recámara más. Esto inclusive ya hay estudios de esto, la percepción de las personas respecto a los espacios y de esta flexibilidad ya cambió. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que la gente ya sensibiliza más, ¿no? Y se permite pensar y decir, no, pues es que hoy día lo que no estoy ya buscando ya es un material rígido, sino lo que estoy buscando es la flexibilidad de adaptación dentro de mi vivienda, porque la vivienda hoy más que nunca es el refugio elemental de las personas. La familia es el refugio fundamental de la familia. La vivienda ya no es solamente un espacio como antes lo percibíamos hace unos años de voy, duermo, me la paso el fin de semana y no estoy a gusto y me salgo del centro comercial. Ya no. Es más, para acabar pronto, ya los centros comerciales ni siquiera son un elemento esencial porque ya tenemos Amazon, ¿no? Por decir algo. O sea, tú desde la comodidad de tu celular pides una cosa, lo que tú quieras y mañana ya lo tienes en la puerta de tu casa. Así de fácil, ¿no? Nuestra casa, perdón, continúo. Adelante. No, No, te no, digo no, adelante. Tú que tienes un buen comentario en eso porque te conozco. Yo te conozco y sé qué vas a decir. no, te digo que nuestra casa es nuestro rinconcito del universo. Entonces, creo que una persona no compra una casa para un ratito. Es un patrimonio que una familia adquiere, y va a durar ahí N cantidad de años. Entonces, en esos años, la familia se va transformando, las personas nos vamos transformando, nuestras necesidades van cambiando, y en esa medida tendrá que ir cambiando también la vivienda, ¿no? Irse adaptando a cada necesidad dependiendo del momento en el que nos encontremos como familia, como individuos, como comunidad. Eh, entonces yo creo que sí, o sea, como aportando a tu comentario, pues nada más era eso. Y aquí nos da pie para contestar un comentario que dice que cómo vemos el cambio de paradigma para clientes en los departamentos tipo estudio de 40 a 50 metros. Yo creo que el mismo comentario trae una fuerte respuesta, ¿no? Yo creo que es un tema de producto, es un tema de target, es decir, hacia dónde va enfocado. A mí me encantan los estudios de 40 a 50 metros, pero yo no me percibo viviendo allí, porque un estudio, pues básicamente lo que tiene es un dormitorio y lo demás se percibe más como un loft. Sí, o sea, es lo más próximo que tenemos hoy día a un loft, sin que definitivamente lo sea en términos estrictos del modelo arquitectónico de un loft. Lo Pero que pasa es que no es tu necesidad actual, ¿no? Pero a lo exactamente, mejor, si vinieras de un pueblo o vinieras de otra ciudad y estuvieras estudiando aquí y estuvieras solo, o sea, sí, sería más que suficiente, pues, ¿no? por Pero supuesto, por supuesto. expresa eso, a la necesidad del cliente, ¿no? Sí, por supuesto. Ahorita mi necesidad no es esa, pero te apuesto que cuando estaba en la universidad sí lo era. Yo hubiese sido feliz en un estudio, ¿no? De 40 metros. Sí, por supuesto. Entonces, es nada más eso, es que hay diferentes productos en el mercado que dan respuesta a diferentes necesidades. Entonces, y no, no es que uno sustituyan a otro, sino que hay personas con necesidades diferentes a las nuestras que requieren de un espacio así y es completamente válido, pues. Se les da solución, se les da el espacio justo, necesario, este, y vamos avanzando, ¿no? Claro. Sí, vamos avanzando. Sí.
pues Ya vamos casi avanzando. terminamos. La Ya presentación. tenemos que cerrar. Ya tenemos que cerrar. Este es un tema muy apasionante, pero tenemos que cerrar. Sí. Bueno, hablando de servicios, ya habíamos tocado este tema, era la concentración máxima de los ductos para facilitar las labores en el aseo y en los futuros mantenimientos que tengan que sufrir estos o reparaciones. A veces es un tema, como comentaba, de sentido común, pero que no muchas veces está resuelto y luego todos los ductos quedan al interior y a la hora de reparar el del departamento de arriba, se molesta el de abajo y yo creo que el tema de los ductos, sí se tiene que analizar y estudiar súper bien y siempre que diseñemos un espacio, ponernos en los zapatos de las personas que van a vivir ahí y tratar de resolver sus necesidades y no crear problemas que después tengamos que solucionar, sino evitarlos. Yo creo que esa es la clave. Y bueno, pues hablando del sistema constructivo para esta torre, eh, se utilizó un sistema constructivo que fuera rápido de ejecutar. Este sistema constructivo está hecho a base de moldes y de muros de concreto que van desde planta baja hasta planta alta. Y conseguimos varios rendimientos. Uno fue al no generar columnas robustas de planta baja hasta arriba, y al tratarse de departamentos pequeños, bueno, pues no se crearon espacios que no pudieran utilizarse, sino que, o sea, el espacio al interior es libre porque los muros envolventes de la torre son los mismos que estructuran la misma, o sea, es la misma torre la que se estructura con los muros envolventes, y entonces los espacios al interior se pueden utilizar más, son más limpios, y utilizas cada centímetro cuadrado del departamento al interior. En la medida en la que van aumentando los niveles, los muros perimetrales se van haciendo más delgados, porque el peso que tiene que soportar obviamente es menos. Y también se pensó en los acabados, en la parte del diseño, para generar la menor cantidad de desperdicios. Hablando, por ejemplo, del piso, bueno, sabíamos qué piso íbamos a colocar en este proyecto, y en esa medida también se fueron modulando los espacios para evitar recortes, porque son temas que a lo mejor en una vivienda unifamiliar no impactan tanto el costo de ejecución de la obra, pero aquí, al tratarse de varios departamentos, de varias unidades, sí, sí implica gastos. Entonces, en la medida en la que vamos pensando en cada elemento que va a componer nuestro diseño, vamos generando rendimientos, vamos dando una calidad de vida a las personas buena al solucionar sus problemas, vamos generando sistemas o eligiendo sistemas constructivos que se puedan desarrollar de manera más rápida. Todo se va alineando y al final vamos teniendo como un buen producto. Creo que esto es todo. Sí, es todo de la presentación. No sé si alguien tuviera algún comentario, duda o... Bueno, aquí yo quisiera aprovechar lo que hacen algún comentario, duda. Por aquí nos está acompañando la arquitecta Erika Bertrand. Eh, ella es una arquitecta con mucha experiencia en el medio, la tenemos aquí, nos honra con su presencia. Y bueno, ella nos hace el comentario de que los requerimientos de protección civil son vitales, considerando que podríamos cambiar algún planteamiento de espacios, circulaciones, y totalmente de acuerdo. Y más hoy en día, Claro que sí. porque los requerimientos de protección civil vienen y nos pueden restringir la forma, en cierto sentido, de la torre, ya que
la salvaguarda de las personas en una situación de incendio, en algún terremoto y situaciones naturales va primero que todo. Y protección civil de todos los municipios, sobre todo en Jalisco y en México, no se diga, en el Distrito Federal, en Monterrey, en Querétaro, muchas ciudades de este tipo, tiene un carácter de mucho peso. Entonces, en algunos casos, este tema de normatividad para la salvaguarda de la vida de las personas, y no nada más en términos de espacio, sino en términos estructurales, en iluminación, en ventilación, en riesgo por asfixia, en fin, una serie de situaciones que analiza todo el tema de protección civil, es fundamental. Es uno de los pilares muy importantes que se tienen que considerar en proyectos para que esto no tengamos problema al momento de las autorizaciones y finalmente todo cuadre, ¿no? Sí, sí, aquí entra también nuestro conocimiento en la legislación, ¿no? Dentro de COSCUS y todo eso que mencionábamos, también nuestro conocimiento en esta parte, para saber cómo es que vamos a solucionar, por ejemplo, una escalera bien ventilada, una salida segura para las personas que vivan ahí, en dónde se van a ubicar el sistema contra incendios. Todo eso se resuelve, pues, diseñar una torre habitacional, y sí es hacer un proceso de investigación profundo, en donde tiene que darse respuesta a cada elemento, en la parte técnica, en la parte constructiva, y también no dejar de aportar como arquitecto al usuario final, ¿no? O sea, darle una buena calidad de vida, crear comunidad, al mismo tiempo crearle privacidad dentro de su vivienda. Son varios aspectos que tienen que considerarse, varios datos técnicos que uno tiene que tener en mente para alinear todo y darle salida, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Por aquí nos comentan sobre una presentación futura que hablara sobre los aspectos que definen de cómo el proyecto cambia de forma o se define de acuerdo al estudio de mercado. Y aquí quisiera yo comentar un comentario que hizo alguien más sobre si conocemos algún lugar, alguna página que de alguna manera dé información de cómo el proyecto arquitectónico puede ser diseñado en función de los diferentes mercados. Yo te podría decir que es un tema bien complejo, bueno, en relación a que si hay información ya como para de estudios de mercado y cosas de tipo que definan el proyecto, las empresas inmobiliarias de mayor éxito en México, esto lo tengo comprobado en la vida, en el quehacer del día a día, las empresas inmobiliarias más exitosas de México son aquellas que no replican los proyectos arquitectónicos como si fuesen, como si todos los contextos de cliente, los contextos urbanos o el mercado estuviera totalmente homologado. Esta es una muy mala práctica que viene del interés social, ¿sí? En donde la casa que se sembró en Colima, salvo algunos aspectos de vanos y de alturas, es la misma casa que se siembra en Monterrey y es la misma casa que se siembra en Oaxaca, y no es así. Cada proyecto tiene que tener su propio estudio de mercado, tiene que tener sus propias simulaciones de venta, su propio focus group, el branding es exclusivo, en fin. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que culturalmente, geográficamente, ambientalmente, híjole, estamos hablando de proyectos distintos. Esta concepción de pensar de que las diferentes tribus o los diferentes targets, si bien es cierto, tienen ciertos criterios de homologación, por supuesto, no estoy diciendo que no, ni trato de decirlo, pero cada proyecto inmobiliario tiene que tener su propio estudio de mercado y su propia concepción arquitectónica. Es que cada proyecto obedece al lugar en donde se encuentra, o sea, hasta la elección de los materiales, las condiciones climáticas,
o la topografía del lugar. O sea, tienes que verlo y decir, sí, es que es de ahí y no es de ningún otro lado, pues. Esa arquitectura pertenece ahí porque está dando una respuesta al clima, respuesta a la topografía, a las personas que viven ahí, a las condiciones ambientales. O sea, cada arquitectura tiene su lugar, pues, y es en donde se origina. No sé si iba como que a eso, o a lo mejor la pregunta, pensándole, no sé si iba como aspectos más generales de cómo debería de ser una vivienda para un nivel más alto, más bajo, medio, pero si es así como tú lo planteas, David, pues sí, ¿no? Cada arquitectura pertenece a un lugar y no es replicable, pues. Yo lo entendí más bien como en el segundo enfoque, desde el punto de vista comercial. Así lo entendí, ¿verdad? Y traté de explicarlo así. Okay. Bueno, pues agradecerles a todos su participación. Este es un tema bien rico, nos podemos extender, pudiéramos abundar más en muchísimos otros aspectos, pero bueno, el tiempo apremia, no me queda más que agradecerles a toda su participación. Vamos a hacer otro webinar que atienda la nueva concepción de vivienda y sobre todo comparado o enriquecido con aspectos comerciales de cómo está evolucionando la vivienda y hacia dónde tenemos que redirigirla, ya no como un proyecto total, sino como a lo mejor tal vez visto más desde el interior, o no sé, arquitecta, cómo lo podemos manejar. Hay mucho interés en entender estos aspectos comerciales. Y bueno, vamos a desarrollar algo, espérenlo, en las próximas semanas lo vamos a presentar y nos gustaría que todos nos acompañaran. Moni, amiga, socia, directora, gracias. No, al contrario, gracias. Gracias por esto. Gracias por la idea era compartir. Espero que les haya quedado algo. Y muchas gracias por habernos acompañado. Ok. El webinar va a estar en nuestro canal de YouTube y también va a estar una liga en el Facebook y en Instagram para que por favor nos sigan, nos regalen un clic, un like y ahí vamos a estar compartiendo todo el contenido